desde hace mucho se viene hablando de la necesidad de la vuelta del tren a algunos lugares, ¿no? Vamos a hablar de este tema con Jorge Difonso, diputado provincial, que lo tenemos ahí en línea. Jorge, buen día. ¿Cómo le va? Juan Pablo Navío, Claudia Durán lo saludan. ¿Qué tal? Buen día, Claudia y Juan Pablo, ¿cómo están? Muy bien. Bien, bien. Bueno, usted viene hablando del tema, ¿no? De la necesidad de la reactivación del tren. En algún momento hacíamos la nota porque usted decía que era muy importante, ¿no? Para no solamente para lo productivo, sino sobre todo ya en el último tramo, tal vez pensando en lo turístico para lo turístico, en el caso del Valle de Uco. Tal cual. Nosotros, bueno, en su momento como intendente de San Carlos, trabajamos mucho en la recuperación de la estación del ferrocarril de Eugenio Bustos, que tenía un asentamiento de muchos años, y bueno, logramos solucionar ese problema y hoy es un punto digital, pero bueno, también con la expectativa, como numerosas localidades de la provincia de Mendoza, de que sea estación de tren y que llegue el tren. Mendoza tiene 900 kilómetros de vías históricas que no se están utilizando, que a partir de los años 90 se fueron olvidando, se fueron abandonando. Algunos de estos lugares fueron objeto de tomas o de destrucción, de saqueo, de vandalismo, y la verdad es que esto también trajo aparejado una disminución en la calidad de vida de los mendocinos, de no poder disponer de un medio de transporte tan importante como es el tren, ya sea para las personas, o también la producción. La parte productiva ha perdido logística, ha perdido competitividad, han aumentado los costos del transporte por carretera, solamente se puede trasladar en camión. Sí. Y por ejemplo, les doy un ejemplo que es bastante claro e ilustrativo. Sí. Transportar un contenedor desde General Alvear con producción hasta un puerto del Atlántico vale aproximadamente $2.000, y transportar ese mismo contenedor por océano a Asia vale $950. Mire usted la relación que hay, Claro, del costo del transporte de la mercadería por asfalto, por camión, y la que vale en otro medio de transporte. Nosotros entendemos de que no pretendemos que con el tren se sustituya 100% otros medios de transporte, pero sí que los equipare y que de otras alternativas, en este caso una alternativa ecológica de transporte, que aporta mucho a la seguridad vial también, pero para esto necesitamos el desarrollo del plan, del master plan que presentamos hace 2 años en la legislatura, que recibió apoyo, que fue aprobado, que lo tiene también, bueno, lo tuvo en su momento lamentablemente fallecido ministro Meoni, pero ya también el nuevo ministro de la Nación, para que desarrollemos en Mendoza esos 900 kilómetros de vía que supimos tener y que hoy están en estado de abandono. Bueno, el caso que mencionaban ustedes, esta semana estuve con el intendente Maipú, Matías Estebanato, que realmente están haciendo un trabajo muy importante en la estación Gutiérrez, que la están recuperando, que le están aportando muchas posibilidades de ser multimodal, o sea que se reciban colectivos, vehículos particulares, y se pueda enganchar con el metro tranvía, la posibilidad de que esto se pueda extender al este hasta San Martín, pasando por Palmira y demás, ¿no? Lo mismo que para el lado de Luján. Y de ahí, bueno, aparecemos nosotros los del Valle de Uco, que tenemos la expectativa de que tanto para el turismo como para el transporte de nuestra producción podamos recuperar el tren que antiguamente llegaba hasta el distrito de Eugenio Bustos. Exactamente. Igual, Jorge, más allá de los hechos vandálicos o de inseguridad, como el hecho de que hayan robado por ahí algunos tramos de la vía, los durmientes también, que faltan en algunos tramos, usted hizo mención al hecho de las tomas. Hay muchos terrenos que han sido justamente, han sido apropiados, por así decirlo, por familias. ¿Cómo se hace para mover a esta gente de ahí?
bueno, hay que hacer un trabajo como hicimos nosotros acá en San Carlos. Hay que hacer un trabajo muy pormenorizado con cada una de ellas. Es una tarea compleja y que abarca distintas circunstancias, desde lo social, lo habitacional, el tema de la seguridad. Realmente es un abordaje multiárea, digamos, en donde tienen que intervenir una coordinación, pero sobre todo una decisión fuerte, ya sea del Estado en general, pero en esto se tiene que articular principalmente los municipios con el gobierno nacional como dueño del terreno, pues los terrenos ferroviarios son nacionales, sí, y también la provincia con el aporte que deba hacer respecto a las soluciones habitacionales y demás. tal cual En parece. ese punto creo que es uno de los capítulos más importantes de nuestro master plan, que es la recuperación de estos terrenos. Sin duda. Paralelo a esto, nosotros Sí. planteamos una posibilidad de desarrollo habitacional, porque todos estos terrenos están con servicios, la gran mayoría de ellos. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, lo que se hizo en Capital con el Procrear, que se hicieron esos edificios en terrenos ferroviarios, pero ahí no fue un peso de lo que se hizo a inversión en vías. Fue toda una inversión que han cobrado los bancos. Nosotros estimamos de que se puede utilizar estos terrenos ferroviarios siempre y cuando lo que se obtenga en concepto de lote vaya en inversión de vías, Claro. para que esa ecuación empiece a ser socialmente rentable. Es lo que planteamos en el master plan a futuro con los espacios para desarrollar programas habitacionales en algunos terrenos aledaños, ¿no? Claro, que sea como un circuito. Jorge, permítame, digo, me parece que ya que lo tenemos acá con nosotros en la entrevista, quería aprovecharlo para hacerle un par de preguntas. Me parece que es importante volver a hablar del tema minero, teniendo en cuenta qué es lo que ha pasado en Chubut, más allá de la propia decisión del gobierno de esa provincia. Lo decíamos, ¿no? El gobierno nacional viene hablando ya del tema minería. De hecho, la Unión Industrial Argentina en las últimas horas tuvo un encuentro en los últimos días con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y da la sensación que van por ese camino. Eso por un lado, tema minería a nivel nacional, y cuál es su opinión. Nosotros ya entendemos cuál es, pero queremos que la refresque sobre todo para la audiencia. Y lo otro, Claro. presupuesto 2022, ¿cuál es su opinión después de lo que pasó, ¿no?, en el Congreso? Bueno, sí, tal cual. En el tema minería, nosotros tenemos una posición muy clara y desde hace varios años, como coautor de la ley 7722, de respetar fundamentalmente la opinión de la ciudadanía. Creo yo que nosotros debemos apuntar a un desarrollo económico que genere empleo, que genere avance, pero ese desarrollo económico tiene que ser sustentable, tiene que ser amigo de las generaciones futuras, es decir, garantizar de que no van a tener problemas a futuro las personas que incluso personas que hoy todavía no nacen, pero que van a vivir en Mendoza y que necesitan tener un medio ambiente apto. Nosotros tenemos que tener una decisión contundente en la pelea contra el cambio climático, y la verdad es que esa pelea hoy la estamos perdiendo. Creo yo que, bueno, en el caso de Mendoza con la 7722 hemos evitado que tengamos episodios como vivieron en San Juan, en forma reiterada, con los derrames de cianuro en la utilización de este químico en la minería. Nosotros en Mendoza, creo que la 7722, ahí tenés un ejemplo concreto de la importancia de tener una ley que regule y controle una actividad incontrolable, como ha sido en otros lugares del país y del mundo. Y creo que Chubut se dio un caso muy parecido al de Mendoza en el 2019, en donde desde sectores empresarios y sectores políticos se quería desarrollar una actividad que no tiene consenso social y que evidentemente tiene que estar controlada por la ciudadanía y que apuntara, como les decía, a un desarrollo sustentable. Eso por un lado. Respecto al presupuesto, a mí me parece que fue un gran fracaso tanto del gobierno como de la oposición, de no poder ponerse de acuerdo en la herramienta más importante que tiene cualquier establecimiento, en este caso el gobierno nacional,
para desarrollar un programa de gobierno. Y en este punto no solo se perjudicó el gobierno nacional, sino también las provincias. De forma objetiva, Mendoza deja de percibir miles de millones de pesos que están destinados o al transporte o a la infraestructura o a la salud o a la educación. Y esto me parece que hay cierta responsabilidad de distintas personas o dirigentes que se ponen de un lado o del otro de la grieta, buscando posicionamiento político, criticando al otro, tanto para una tribuna como la otra, porque se ve que hay solo dos, pero en el medio está la gente que necesita soluciones, que necesita inversiones, que necesita que el Estado funcione, y queda preso de esta situación de que no tenemos presupuesto, la verdad. Esta postura suya por ahí lo hace tensar un tanto la relación justamente suya con el gobernador de la provincia. Y yo creo que ha sido perjudicado la provincia de Mendoza, y lo planteo dentro del espacio. Nosotros pertenecemos a Cambio Mendoza, pero no somos radicales, lo hacemos en condición de aliados desde que se fundó Cambio Mendoza en el 2015. Pero bueno, hemos mantenido algunas opiniones diferentes en algunos temas. El tema minero fue uno, y este tema del presupuesto la verdad que también es otro, porque tanto en Mendoza nosotros lo planteamos para defender el presupuesto de Suárez, cuando el justicialismo no quiso votar el presupuesto con el financiamiento y demás. Nosotros lo defendimos porque entendemos de que en época de pandemia y demás hay que tener un presupuesto y darle las herramientas al gobierno para que actúe. Bueno, en el caso en la Nación pasa exactamente lo mismo, y quiero tener el mismo criterio, no la distinta vara, ¿no? Según quien sea el que está a cargo, si es la provincia o la Nación. Jorge, nosotros le agradecemos estos minutos con nosotros y les deseamos que el cierre de este 2021 sea bueno, y obviamente que los objetivos del 2022 se vayan cumpliendo, ¿no? Sobre todo a través del trabajo que ustedes realizan como legisladores. Bueno, le agradezco a ustedes el llamado y les deseo feliz Navidad. Un abrazo grande. Un abrazo grande para usted. Hasta luego y muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Jorge Difonso, legislador de la provincia de Mendoza, diputado provincial, hablando de todos los temas, ¿no? Habló de la necesidad de la vuelta de lo que es el servicio de trenes para la provincia de Mendoza, y viene, digamos, bregando por esto de cómo debe transportarse la mercadería hacia Chile, si queremos sacar productos hacia Chile, porque lo decía él, por ahí realmente es algo muy oneroso. Viene trabajando y mucho para eso, entre otras cosas, porque hemos visto que está haciendo un recorrido por distintos temas, ¿no? En el marco de su trabajo legislativo. Ojalá que esto se dé, uno a priori lo ve medio lejos, y sobre todo haciendo hincapié en lo que manifestó respecto del presupuesto. Sí. Van a perder las provincias, ya lo manifestó el oficialismo, lo manifestó Massa, cercano a Difonso. Van a perder dinero las provincias el año que viene, por lo que uno piensa que esto es complejo. Bueno, y marcó la diferencia, ¿no? Si bien está en el frente Cambia Mendoza, está claro que, como lo decía él, se puede pensar diferente, y ha manifestado su postura frente al tema presupuesto. Lo dijo acá, antes de las PASO, charlando con nosotros. Tal cual. Estuvo a nada de pegar el portazo cuando el tema de la minería se volvió a hablar, y él dijo clarito que con Suárez estaba el diálogo cortado.